Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un fanático de las series turcas, de esas que te atrapan desde el primer momento y te dejan pensando mucho después de haber terminado de verlas, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho entre la audiencia, un momento cumbre, un punto de inflexión, que promete dejarnos a todos sin palabras. Si has leído bien el título y has llegado al lugar correcto. Vamos a desgranar ese veredicto de Halil hacia Esla que promete ser un verdadero torbellino de emociones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Aquí exploramos los rincones más fascinantes de las series turcas, analizamos a los personajes, desentrañamos tramas y sobre todo compartimos nuestra pasión contigo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. El título lo dice todo, el veredicto de Halil a Esla te dejará sin palabras. Y vaya si lo promete. Estamos hablando de una relación compleja, llena de matices, de momentos tensos y de una conexión que parece trascender las circunstancias. Halil y Esla son dos personajes que han evolucionado de maneras impredecibles, enfrentándose a desafíos que han puesto a prueba su fortaleza, su lealtad y, sobre todo, sus sentimientos. En este vídeo, nos adentraremos en los motivos que llevan a Halil a emitir este veredicto. ¿Qué ha sucedido para llegar a este punto? ¿Es un veredicto de amor, de desilusión, de aceptación, o quizás de algo completamente inesperado? Analizaremos las posibles interpretaciones, los elementos que componen esta crucial escena y cómo podría afectar el futuro de su historia. Para entender la magnitud de este veredicto, es fundamental recordar el viaje que han recorrido estos dos personajes. Esla, a menudo percibida como una mujer fuerte e independiente, ha pasado por situaciones que la han obligado a replantearse muchas cosas. Por otro lado, Halil, un hombre con un pasado complejo y un corazón que ha aprendido a amar y a proteger, también ha sido moldeado por las adversidades. La dinámica entre ellos es fascinante. Hay una tensión palpable, una mezcla de atracción y conflicto que ha mantenido a la audiencia al borde de sus asientos. ¿Cuándo empezó esa conexión a ser tan profunda? ¿Qué esperanzas, o quizás miedos, se han ido tejiendo entre ellos? Es esta base de su relación la que hace que un veredicto de Halil hacia Esla sea tan impactante. No es una simple declaración, es el resultado de todo un camino recorrido juntos, de decisiones tomadas, de sacrificios hechos y de verdades descubiertas. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que probablemente conforman este veredicto? Podríamos estar hablando de una confesión de amor que llega en el momento menos esperado, o quizás de una renuncia, una aceptación de que las cosas no pueden ser de la manera que ambos desearían. Pensemos en las posibilidades. Si Halil se da cuenta de que sus sentimientos por Esla son más profundos de lo que él mismo creía, su veredicto podría ser una declaración de intenciones, un compromiso hacia ella. O tal vez ha llegado a la conclusión de que ciertas circunstancias, o incluso las acciones de Esla, hacen que una relación entre ellos sea imposible. En ese caso, el veredicto podría ser un sacrificio, una manera de protegerla, o de protegerse a sí mismo. Consideremos también el contexto de la serie. ¿Qué está sucediendo en la trama en este momento? ¿Hay enemigos acechando, secretos a punto de ser revelados, o dilemas morales que enfrentan? Estos elementos externos suelen ser catalizadores de las decisiones más importantes de los personajes. Si la situación es crítica, el veredicto de Halil podría ser una estrategia para proteger a Esla, incluso si eso significa alejarla o tomar una decisión dolorosa para él. La forma en que se comunica este veredicto también es crucial. ¿Es una conversación íntima y sincera, o un anuncio público y dramático? ¿Las palabras son directas y claras, o ambiguas y llenas de significado oculto? La manera en que se desarrolle esta escena determinará en gran medida el impacto que tendrá en la audiencia. Analicemos algunos escenarios posibles. Imagina que Halil, después de haber luchado contra sus sentimientos, finalmente decide declararle su amor a Esla de una manera incondicional. El veredicto sería el reconocimiento de que ella es la mujer de su vida, a pesar de todas las dificultades. Sería un momento de liberación para ambos, un punto de inflexión que podría abrirles las puertas a un futuro juntos. Pero, ¿qué pasaría si Esla no está lista para recibir ese amor, o si las circunstancias se lo impiden? El veredicto de Halil podría ser entonces una expresión de dolor y resignación, una aceptación de que su amor, por más fuerte que sea, no es suficiente para superar los obstáculos.
Otra posibilidad es que el veredicto de Alil esté relacionado con una decisión sobre el futuro de ambos. Quizás él ha descubierto algo que le obliga a tomar una determinación drástica. Podría ser que deba protegerla de un peligro inminente y su veredicto sea la forma en que intenta hacerlo. Tal vez él le dice que debe irse, que debe olvidarlo, que su presencia solo trae problemas. Esto sería un veredicto de amor a través del sacrificio, un acto de valentía que rompe el corazón pero que, desde su perspectiva, es lo mejor para ella. Pensemos también en la complejidad de Alil como personaje. Él no es un hombre simple. Tiene capas, motivaciones ocultas y un pasado que lo persigue. Su veredicto podría ser el resultado de una profunda reflexión, de un conflicto interno entre lo que desea y lo que cree que debe hacer. Tal vez él ha estado observando a Esla, evaluando sus decisiones, sus fortalezas y sus debilidades. Su veredicto podría ser una guía, una advertencia, o incluso un desafío. Podría ser que él crea que Esla tiene un gran potencial y que su veredicto es una forma de impulsarla a alcanzarlo, incluso si eso significa que deban separarse. Y no podemos olvidar el impacto que este veredicto tendrá en Esla. ¿Cómo reaccionará ella? ¿Estará sorprendida, herida, aliviada o confundida? Su respuesta será tan importante como el propio veredicto de Alil. La forma en que ella procese estas palabras, cómo las interprete y qué decida hacer a continuación, definirá el curso de su historia. Para que este veredicto realmente nos deje sin palabras, debe estar cargado de emoción, de verdad y de consecuencias. No puede ser una escena superficial, debe ser el culmen de un desarrollo narrativo cuidadoso. Los guionistas, al crear este momento, habrán tenido en cuenta cada interacción previa entre Alil y Esla, cada mirada, cada palabra no dicha. El diálogo, si lo hay, debe ser poético, impactante y resonar con la profundidad de sus experiencias. Podríamos estar hablando de un momento en el que Alil, enfrentado a la verdad sobre sus sentimientos o sobre una situación crítica, finalmente se quita las capas de protección y le dice a Esla lo que realmente piensa y siente. Esto podría ser un punto de inflexión que cambie todo para siempre. Si hasta ahora han estado jugando un juego de poder, de dudas o de malentendidos, este veredicto podría ser la luz que ilumine el camino, o la sombra que lo oscurezca aún más. Analicemos la posibilidad de que el veredicto sea un acto de perdón. Quizás Alil ha estado guardando rencor por algo que Esla hizo o dejó de hacer. Si él finalmente decide perdonarla, esto podría ser un acto de redención para ambos. O podría ser que el veredicto no sea sobre ellos directamente, sino sobre el futuro, sobre las decisiones que deben tomar para sobrevivir, para prosperar, o para proteger a quienes aman. La anticipación de este momento es parte de lo que hace que las series turcas sean tan cautivadoras. Esa sensación de que algo grande está a punto de suceder, de que una conversación o una acción puede cambiarlo todo. Y cuando se trata de un personaje como Alil, con su intensidad y sus motivaciones a menudo complejas, un veredicto hacia Esla promete ser memorable. Es importante considerar que dejarte sin palabras no siempre significa que sea algo positivo. Podría ser que el veredicto sea tan devastador, tan inesperado, que nos deje sin aliento con una mezcla de incredulidad y dolor. O podría ser que sea tan hermoso, tan puro, que nos conmueva hasta las lágrimas. La belleza de estas narrativas es su capacidad para evocar una amplia gama de emociones en nosotros, los espectadores. Personalmente me inclino a pensar que este veredicto tendrá algo de ambos. Habrá momentos de dolor, de duda, de sacrificio, pero también, espero, una semilla de esperanza, una confirmación de los sentimientos que han estado latentes. La clave está en la autenticidad de las emociones que se transmitan, en la química entre los actores y en la fuerza del guión. Reflexionemos sobre las posibles resonancias de este veredicto en la trama general. ¿Cómo influirá en las otras subtramas? ¿Afectará a otros personajes? ¿Creará nuevos conflictos o resolverá algunos existentes? Un momento tan crucial como este rara vez existe en un vacío. Está intrínsecamente conectado con el tejido de la historia. En resumen, el veredicto de Alil a Esla es un evento de gran magnitud. Representa la culminación de un viaje emocional, de un desarrollo de personajes y de una dinámica relacional que ha cautivado a la audiencia. Ya sea una declaración de amor, un acto de sacrificio, un perdón o una despedida, este momento promete ser un punto de inflexión significativo en su historia. La forma en que Alil exprese sus pensamientos y sentimientos, y la reacción de Esla, serán cruciales para definir el futuro de su relación y el curso de la serie.
Este veredicto es mucho más que unas simples palabras, es la encapsulación de todo lo que han vivido juntos, un reflejo de sus luchas internas y externas y una pista sobre el camino que les espera. Ha sido un placer desgranar esta anticipación contigo. Hemos explorado las posibles facetas de este impactante veredicto de Alila Esla. Gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo te haya parecido intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees tú que será este veredicto? ¿Cómo imaginas que reaccionará Esla? Deja tus teorías y tus impresiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si te ha gustado este vídeo y quieres más contenido sobre tus series turcas favoritas, no olvides darle un buen like, compartir este vídeo con tus amigos y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.